Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la fonofobia. La fonofobia es una patología relacionada con la sensibilidad auditiva. Quienes la padecen sufren un miedo irracional a determinados sonidos. Estos sonidos no tienen que ser necesariamente fuertes, basta con que la persona alcance a oírlos para que se produzca una reacción de desagrado desproporcionada en el sujeto que lo padece. Por este motivo, no se considera una enfermedad del oído, sino un trastorno de ansiedad. El término fonofobia proviene etimológicamente de las palabras griegas fon, sonido, y phobos, que significa miedo. Causas. A día de hoy no hay una explicación certera de por qué algunas personas presentan este trastorno. Está relacionado con una hipersensibilidad en las vías auditivas, pero lo complejo del asunto radica en que los sonidos que provocan el malestar son asociados a emociones negativas. Una experiencia negativa que haya tenido la persona en el pasado podría generar la fonofobia. Al asociar un sonido específico con un suceso traumático del pasado, el malestar se hace presente, sin embargo, no siempre sucede así. Existen casos donde la fonofobia no está asociada a ningún trauma conocido y la relación del sonido con las emociones negativas es irracional. Síntomas. Al tratarse de un trastorno de ansiedad, los síntomas de la fonofobia son subjetivos. Las personas con esta fobia pueden presentar uno o varios de los siguientes síntomas. Deseos de huir, miedo atroz a los ruidos fuertes, sudoración excesiva, alteración del ritmo cardíaco, náuseas o mareos, ataques de pánico, desmayos, cambio brusco de humor tras escuchar un ruido fuerte, dolores intensos de cabeza, evitación de lugares ruidosos y concurridos. Suele suceder que estos síntomas persisten incluso después de que la persona se haya alejado del sonido que le causa el malestar, debido a que el recuerdo de dicho sonido permanece en la memoria del sujeto durante algunos minutos. La fonofobia, si no se trata correctamente, va a afectar negativamente a la vida de las personas que la padecen, pues sonidos tan simples y cotidianos como el sorber el café, el goteo de algún líquido, el sonido de los cubiertos, son ruidos que para una persona con fonofobia pueden resultar particularmente desagradables e incluso intolerables. Asustarse ante un ruido inesperado, como puede ser el sonido de una alarma o un trueno, es una reacción normal. Sin embargo, la diferencia principal en personas con fonofobia es que el miedo está siempre activo, por lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, ver a alguien que infla un globo a más capacidad de lo normal supone una situación angustiosa e incluso desquiciante para una persona con esta fobia, ya que temen y anticipan el ruido que hará el globo al estallar. Consecuencias. La mayoría de las personas con fonofobia tratan de evitar las situaciones en las que consideran que puedan tener que enfrentarse a los sonidos que le irritan o les provocan ansiedad. Dicha evitación tendrá como resultado una limitación en el ámbito personal y social de la persona, que puede dejar de realizar actividades como ir al cine, ir a cenar a un restaurante e incluso en el ámbito laboral. Si no tolera los ruidos de la carretera, es probable que esa persona tenga problemas para acudir a su trabajo. Tratamiento. No existe un único tratamiento eficaz para curar la fonofobia. No obstante, se ha demostrado que ciertas terapias pueden ser útiles para ayudar a las personas a enfrentarse a los síntomas asociados a esta fobia. La terapia de exposición y la terapia cognitivo-conductual son algunas de las más conocidas y de mayor eficacia. Estos tratamientos pueden ir acompañados de fármacos recetados por el médico para reducir la ansiedad y aliviar el estrés. Las técnicas de relajación o mindfulness también forman parte importante en el tratamiento de la fonofobia. Son diversas e incluyen ejercicios de respiración, visualización guiada y relajación muscular progresiva. Estas técnicas ayudan a que los pacientes controlen sus emociones, sobre todo aquellas que son negativas y están relacionadas con los sonidos. Diagnóstico diferencial. La misofonía es un trastorno neurológico de las estructuras del sistema nervioso central, en concreto de la corteza prefrontal media,
Se trata de un tipo de aversión a unos patrones de sonido o a ruidos repetitivos concretos, es decir, la persona se siente irritada ante ciertos ruidos como el tic-tac de un reloj, el tintineo de copas o cubiertos, masticar con la boca abierta, sorber, etc. La fonofobia es un trastorno del comportamiento, una fobia o miedo a algunos sonidos, en general repentinos y fuertes o que el paciente percibe más intensos de lo que en realidad son. Cuando los sonidos provocan en la persona una cantidad de emociones negativas muy elevada, una irritabilidad extrema, desencadenando la aparición de síntomas de ansiedad como sudoración, taquicardia, mareo, etc., y que la persona desea evitar dicha situación o escapar de ella, nos encontramos ante un caso de fonofobia. Otro trastorno que hay que diferenciar es la hiperacusia, que es un trastorno auditivo donde la persona percibe el sonido de cualquier origen a un volumen más intenso de lo que en realidad se está produciendo. Las personas con hiperacusia muestran una sensibilidad muy elevada y reaccionan con irritabilidad exagerada en comparación con otras personas a los ruidos fuertes como la música alta, los fuegos artificiales, etc. Hay una disminución de la tolerancia a sonidos habituales y naturales del ambiente. La hiperacusia consiste en la pérdida del rango dinámico del oído, que es la habilidad del sistema auditivo de manejar elevaciones rápidas del volumen del sonido. Quien padece de hiperacusia observa que los sonidos habituales se convierten en altos o dolorosos y hasta intolerables. Las personas que padecen misofonía y las que sufren fonofobia no tienen por qué tener una hipersensibilidad en sus vías auditivas. Lo que sí se ha hallado es el desarrollo de una serie de asociaciones entre algunos sonidos y algunas emociones negativas. No obstante, también se han encontrado casos en los que una persona con hiperacusia desarrolla posteriormente una misofonía o una fonofobia, ya que debido a la hipersensibilidad de sus vías auditivas asocian los sonidos fuertes con emociones negativas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo a algún sonido? Déjamelo saber en los comentarios, y si conoces a alguien con miedo a los sonidos fuertes, comparte este vídeo con esa persona, seguro te lo agradecerá. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.